Hemos estado hablando mucho de Israel y hoy más de Israel, pero vamos a hablar de nosotros. Vamos a leer, hermanos, Romanos 10, del versículo 1 al 3. Romanos 10, del versículo 1 al 3. Escucha, hermano, hermana. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Si uno le pregunta a una persona cualquiera si le interesaría conocer la verdad, probablemente esta persona le diría, sí, sí, claro que sí, por supuesto. La verdad suena como algo deseable, ¿verdad? Ahora, lo que vemos empíricamente es que más del 99% de la población del mundo no le interesa saber la verdad. Y si no, o como hoy hablábamos en la escuela dominical, siéntense con una persona y díganle la verdad de lo que piensan sobre ella. Puede que sea tu verdad subjetiva, ¿bien? Pero hay veces que la verdad es simplemente demasiado fea, demasiado dura, demasiado difícil de procesar como para que nos la digan. Y no se trata solo de la verdad con respecto a nosotros mismos. Necesitamos que alguien nos enseñe y nos diga la verdad. Pongan un joven, un niño en una casa solo, llena de cuchillos y de enchufes de electricidad. Déjenlo solo sin alguien que le diga la verdad de lo que le puede pasar y los riesgos que puede correr. ¿Y qué va a pasar? Un desastre, una tragedia. Necesitamos, hermanos. Adán y Eva, cuando estaban en el jardín, tenían la presencia de Dios con ellos. Dice que Dios se paseaba en el fresco del jardín, el Señor, el ángel del Señor, que ya llegaremos en teología a ver quién es ese ángel del Señor. Y ese Dios les enseñaba la verdad, les decía, este es un mundo hermoso que yo he creado, disfrútenlo, presidan sobre él. Los árboles, los peces, pueden hacer lo que quieran acá, cuidar este jardín. Solo no coman de ese árbol que está ahí. ¿Bien? Y aún así, ¿qué hicieron? Tacaron el enchufe. Toda persona en este mundo busca una verdad adecuada a sí mismo. Si uno le pregunta a un incrédulo, ¿y cómo explicas el universo? ¿Cómo explicas esto? ¿Cómo explicas lo otro? Y empiezan a salir un montón de ocultismos, teorías filosóficas, esoterismo. Hay un local precioso ahí en el Sabana Norte de una angelóloga, no sé si lo vieron, en una esquina. Y tiene ahí su consultorio y ella dice que se comunica con los ángeles y te revela lo que los ángeles tienen preparado para ti. Y debe hacer muchas preguntas como los brujos y los videntes y los medium como para poder adaptar un poco el mensaje a la verdad que la persona va a pagar por escuchar. Bien. Hoy en día tenemos, hermanos, una nueva génesis de la verdad que se llama inteligencia artificial. Esta génesis de la verdad es el inicio de la consumación del gran engaño, donde un enorme procesamiento de datos, inteligencia colectiva, dan lugar a un montón de respuestas automáticas. Y escúchame porque seguramente tú estás tomando, mamando, comiendo de las respuestas automáticas de la inteligencia artificial. ¿Quién usa Google acá? ChatGPT, no mientan. ¿Alguien usa ChatGPT? Okay. Gemini, no, no les decía a ustedes, a las chicas de atrás. ¿No usan inteligencia artificial? No.
Ok, bueno. Ok, hay algunas cosas útiles, interesantes que pueden salir de esto, ¿bien? Pero de repente el hombre empieza, a involucionar, vamos a decir, hacia una entidad que no piensa, que permite que una máquina piense por uno. Ya empieza a atrofiarse la capacidad de usar la cabeza, de razonar y de leer por uno mismo. ¿Qué dice la Biblia con respecto a por qué no tomas la Biblia e investigas lo que dice y lo lees por ti mismo? Porque de repente van a empezar a aparecer respuestas que puede que no sean confiables. En un inicio, estas respuestas que no son confiables van a venir de errores teológicos. Es decir, la inteligencia artificial toma un montón de posturas, algunas correctas, pero otras sumamente incorrectas, y te lo va a tirar a ti enfrente a la pantalla en forma fácil como una respuesta correcta, cuando no lo es. Esto puede ser moralmente inocente, pero la verdad es que, según leemos en Apocalipsis, hay fuerzas oscuras que van a animar esta imagen que habla por sí misma, esta imagen que emite nociones por sí misma. Y de repente el hombre cae en esto que nosotros no, el plan oscuro dice que se va a convertir en una forma de singularidad, donde todo el mundo piensa lo mismo y dice lo mismo. Este hombre va a tener preguntas del alma. Esta persona que vive en la inteligencia artificial, en el celular, en el reloj, en la computadora, en el auto, todo el tiempo está siendo manejado todo por inteligencia artificial. Este hombre va a tener preguntas del alma, y esas preguntas del alma es: ¿para qué vivo? ¿Por qué existe la Tierra? ¿Por qué desaparecieron millones de personas de la Tierra? Y de repente la inteligencia artificial va a salir con un montón de respuestas muy interesantes que les invito a preguntarlo hoy y van a ver lo que dice. ¿Qué es este cometa que se acerca? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos tiempos? Y de repente van a aparecer vibraciones de energía y cosas que algunos seres humanos no se adaptan y que vamos a entrar en una era de nuevas frecuencias de vibración de la Tierra y todo este montón de basura que la inteligencia artificial y las posturas filosóficas modernas le van a dar de comer a la gente de aquí hasta el final. La gran mentira se va a gestar a partir de lo contrario a esto. A veces no somos del todo agradecidos de esa verdad que tenemos. La Biblia presenta al Señor Jesús como la verdad, la fuente única de la verdad. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque este fue precisamente el problema de Israel y el problema de la gente, que tienen a veces celo por las cosas de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. Y aquí aparece una palabra que para el judío escucharla es terrible, la palabra ignorancia. Decirle ignorante a un judío que se pasa la vida estudiando el Talmud y toda la tradición es terrible. Sin embargo, esto es lo que dice la Escritura. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es la verdad?, le preguntó Pilato al Señor. Y el Señor continúa diciendo y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es esa verdad que tiene que conocer el hombre hambriento de la verdad?
Me van a conocer a mí, dice el Señor. Van a conocer mi carácter, van a conocer mi santidad y veréis por qué seréis condenados sin mí. Hoy hablábamos también durante la escuela dominical de esa verdad, de ese conocimiento relacional. Eso es a lo que se refiere el Señor cuando dice esto. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una vez que Él se fue, le dijo a los discípulos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Toda, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Es el puente entre la verdad suprema y eterna que es intocable para el hombre. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es ese don del que nosotros estamos hablando hoy, que es la fuente de la verdad. A veces tratamos de encontrar explicaciones y buscamos teorías y es tan simple como buscar la verdad, nada más. Y el Señor orando, en la oración sumo sacerdotal, en Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora hablemos de los que no creen. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. Si alguien viniera en su propio nombre, que de hecho va a pasar, a éste le recibiréis. Pero a mí, que vengo hablando en nombre de mi Padre, perdón la paráfrasis, no me creéis. Y en el tiempo final pasará esto. Aparecerá, como recién hablábamos, una fuerza de mentira, un enorme engaño que va a entrar en la mente de la gente para los que se pierden. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No importa, hermanos, cuán religiosos, cuán celosos sean los que van a la parroquia, los que están todos los días con esto, los que van a la secta, o incluso los que asisten a las iglesias cristianas, si no tienen ese vínculo con la verdad, si no tienen esa relación con el Señor, pasa lo que le dijo Pablo a Timoteo. Estas siempre están aprendiendo, son personas que saltan del misticismo al esoterismo y a las explicaciones de las filosofías del mundo, se vuelven incrédulos, después creen, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? El Señor Jesús es la verdad. El Evangelio de Jesucristo es el mensaje de la verdad. Jesucristo es la verdad. Y podemos viajar por un par de versículos hablando de Israel, pero yo creo que me gustaría que lo veamos también hablando del mundo religioso de hoy en día. Fíjense toda esta cadena de conceptos. Erráis, le dijo el Señor, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hoy en día hay mucha gente, como vimos en la escuela, que tiene gnosis, pero no tiene epignosis. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. No está hablando de conocimiento teórico, no está hablando de libros, no está hablando de solamente teoría. Es una relación, no me conoces, no conoces a mi Padre. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco. En el discurso de Pedro
el momento de la caída del Espíritu Santo, la llegada en el Pentecostés, le dijo: ese Dios que ustedes dicen conocer ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también de vuestros gobernantes. Y esto no es nuevo, hermanos. Seguimos. No tuvo conocimiento Israel. Su gloria pereció de hambre. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, los animales. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Gente pecadora. Fíjense, está hablando el Señor del pueblo escogido. ¿Qué tendrá que decir de nosotros? 40 años estuve disgustado con la nación, pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Cuando el Señor ya estaba llegando, se denunció que ellos invalidaban la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ayer me contactó al WhatsApp una chica pidiéndome orientación para un curso prebautismal para un niño pequeñito. Pensó que éramos una parroquia o algo así, ¿no? Y yo le digo: mira, Andrea, mucho gusto. ¿Y qué uno puede hacer? Tratar de introducirlos a la verdad. Pero en su voz había semejante interés y importancia de mojarle la peladita a un niño. Ignorancia. Tratan de honrar a Dios con doctrinas que son mandamientos de hombre. Entonces uno está todo el tiempo tratando de ¿qué? De entregar una verdad que nadie quiere oír, porque uno le manda un mensaje, le manda un audio y él te clava en el visto y se acabó la amabilidad. ¿Bien? Por lo menos uno le deja esa semillita sembrada a ver qué puede pasar más adelante. Pero por eso es la oración por Israel de Pablo, porque estamos todo el tiempo orando por el que tropieza, porque no sabe, porque no tiene conocimiento, porque nadie le enseñó. Y el Señor en agonía en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Siendo apedreado Esteban, oraba: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Sabemos que hay personas escogidas. Sabemos que hay personas que están ahí afuera, que van a responder al mensaje. Pero nosotros no sabemos quiénes son. Quisiera yo que tuvieran una E acá impresa en la frente. Ese es, y uno va con todo ahí a recibirla a la iglesia. Pero no. Eso está en el misterio del corazón de Dios. ¿Quién es y quién no? Por eso Pablo decía: todo lo soporto por amor de los escogidos, porque no sé quiénes son. Entonces uno le habla y le predica a una persona que uno dice: ay, como quisiera, pero qué duro que es. Y se enojan con uno y le dicen: dejate de hablarme de eso, ya me tenés harto. Y toda la misma respuesta que pasa siempre. Y las conversaciones que se dan en las reuniones de Navidad con la familia, donde uno trata de traer, y duro, ¿no? Pero es una compasión genuina que uno debe tener por los perdidos. Y para terminar, nos enfrentamos a este concepto que es nuevo, este celo ignorante. Este celo ignorante que tienen las personas
que son religiosamente superficiales o superficialmente religiosos. Católicos, algunos sectarios, mormones, testigos de Jehová, personas que están metidas en filosofías orientales y New Age. Y cómo cuesta hablarles. Y todo ese conocimiento religioso que vemos gente que sabe un montón, pero su vida deja mucho que desear en términos de frutos del Espíritu, degenera en orgullo, en arrogancia. Y es eso, salud, lo que se refería Pablo cuando le dijo a los corintios, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. No quiere decir que tenemos que ser unos ignorantes, sino que tenemos que permitir que el conocimiento viva en vínculo con Dios, porque eso se traduce en amor. Y a eso oraba Pablo a los Efesios, que el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él sea para ellos alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cuál es la diferencia entre santidad y justicia de Dios? Porque eso es lo que ignoraron los judíos y lo que ignoramos nosotros cuando estábamos en el mundo. La santidad de Dios es el estándar, es la regla, es la medida. La justicia de Dios es la santidad en forma activa. Justicia no se refiere al castigo o a la sentencia, se refiere a la perfección ejecutada, actuada, la rectitud. De todos los pueblos de la tierra, hermanos, los judíos y hoy en día los cristianos somos los que hemos sido confiados con esto. Esto es una regla, es un estándar. Cuando leemos Mateo 5 al 7, nos estremecemos del estándar, porque tenemos que ser perfectos para ser agradables a Dios. Entonces, ¿de qué es culpable Israel en este versículo que leímos? ¿De qué somos culpables nosotros? De rebajar el estándar de Dios. De creer que Dios no es tan santo, es mucho más amoroso y paciente de lo que nosotros creemos. Y el pecado opuesto y al mismo tiempo se da es elevar nuestro estándar a Él, como que fuéramos agradables a Él. Ese es el pecado del hombre. Jactarse, considerarse agradable, ser capaz de entender su propia injusticia y tratar de saldar por obras toda esa supuesta deuda que tiene con Dios. Y esto es culpable todo el hombre. Como dice Romanos y estudiamos al principio, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En definitiva, los hombres piensan que Dios es menos santo de lo que es y que ellos son aceptados fácilmente por Él. Por eso aborrecen. Y la regla es esta: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sed santos, porque yo soy santo. ¿Cuál es el misterio? Que Dios está dispuesto a otorgar esa santidad. Él está dispuesto a entregarla. Pero ¿qué es lo que pide? Hay condiciones y hay provisiones. Y la clave del versículo que estudiamos es este: sumisión, sujeción, humilde. Dejar de tratar de fabricar tu propia justicia y sujetarte a la hermosa, maravillosa y santa justicia de Dios. De todas las invenciones de verdad que vemos en el mundo, de todo ese paseo de teorías y de cosas que vemos en la televisión todo el tiempo que nos meten en la cabeza en las series, de toda la verdad falsificada que vas a leer en la inteligencia artificial, en las respuestas de ChatGPT, solo tenemos esperanza en la única verdad, que es nuestro Señor y Salvador. Porque podemos tener mucho celo de Dios, pero no conforme a ciencia.
Podemos confiar mucho en nuestro propio razonamiento, podemos confiar mucho en nuestra propia justicia, pero la diferencia entre los que aman a Dios y los que no le aman es esa simple declaración que dice: ¿por qué decís que me amás y no guardas mis mandamientos? Que el Señor nos bendiga para filtrar la verdad, para discernir la verdad, para entender la verdad y sobre todo para compartir la verdad. Porque ¿para qué salvó el Señor a Saulo ese día? Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre ante reyes, gobernantes, gentiles y ante la casa de Israel. Que cumplamos el propósito por el cual el Señor nos ha sacado las escamas de los ojos. Amén. Gracias, hermanos, por este maravilloso tiempo. Vamos a orar.